Hola chicos, vamos con el segundo vídeo correspondiente al tema 10, el apartado 2, la política fiscal. Bueno, como ya os comenté en el vídeo anterior, dentro de las políticas macroeconómicas, como la política exterior y la monetaria están cedidas a la Unión Europea, la política fiscal se convierte prácticamente en el único instrumento de actuación del Estado para intervenir e intentar alcanzar los objetivos macroeconómicos que os comenté, del crecimiento, el pleno empleo, etc. Y lo va a hacer fundamentalmente esa intervención a través de impuestos y de cotizaciones sociales. Dentro de los instrumentos fiscales vamos a distinguir entre las políticas discrecionales y los estabilizadores automáticos. Las políticas discrecionales se activan a voluntad del gobierno, es decir, el gobierno es el que por iniciativa propia incide sobre algunos de los instrumentos que vamos a ver a continuación para intentar mantener el tono de la actividad económica, generalmente en épocas de recesión, pues para frenar la caída de la producción y del empleo. Aquí tenemos los programas de obras públicas, pues básicamente se refiere a todo el gasto que se realiza en infraestructura, en carreteras, en hospitales, en construcción de escuelas, en puertos, en aeropuertos y demás obras que al mismo tiempo van a promover un montón de puestos de trabajo. Planes de empleo y formación, pues como por ejemplo aquellos que gestiona el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, o las escuelas taller, que están dirigidas fundamentalmente a que los desempleados pues se formen rápidamente y puedan incorporarse al mercado de trabajo. Los programas de transferencia es diferente, son ayudas o prestaciones económicas que pretenden proteger a aquellos colectivos que no están obteniendo renta, por ejemplo los jubilados o los desempleados. Y luego ya tenemos las modificaciones o variaciones que se realicen en los tipos impositivos. En las actividades de la semana anterior tuvisteis que buscar los 3 tipos impositivos del IVA. Pues bien, cuando el gobierno, por ejemplo, aprueba una reducción de impuestos, quiere decir que el tipo impositivo aplicable a todos o a algunos productos, por ejemplo en el IVA, pues sea reducido. Y eso hace crecer la renta disponible de las familias y los beneficios de las empresas, con lo cual pues aumentaría la demanda agregada, aumentaría el nivel de producción y el empleo, ¿vale? Pues esa medida es típica de las fases de recesión. Seguimos. Los estabilizadores automáticos son un instrumento que se adapta o se ajusta directamente a la fase del ciclo económico en la que estemos. Es decir, en épocas de expansión, estos estabilizadores ¿cómo actúan? Pues haciendo que se puedan recaudar más impuestos. Y en épocas de recesión, pues sucedería al contrario. Aquí tenemos los impuestos proporcionales. ¿Qué quiere decir? Pues que no dependen de la renta del contribuyente, de la renta de la persona que los tiene que pagar, como por ejemplo el IVA. El IVA es proporcional porque siempre es el mismo tipo, es decir, el mismo porcentaje sobre el precio de un producto. No importa que esa persona tenga una mayor riqueza o menor. Los impuestos progresivos son aquellos en los que el tipo o el porcentaje que pagamos sí que es mayor a medida que aumenta el nivel de renta de la persona o del contribuyente, ¿vale? O de una sociedad también. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas sería un ejemplo de impuesto progresivo. ¿Por qué? Pues por ejemplo, como tenéis en esta tabla, una persona cuyas rentas anuales fuesen de 12.000 euros, pues pagaría, como tenéis ahí en la primera fila, un 19% de sus beneficios en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero, por ejemplo, una persona que ganase 18.000 euros, pues tendría que pagar el 19% de los 12.450 primeros y luego, por la parte de renta que falta desde 12.450 hasta 18.000 euros, pagaría un 24%. Fijaos cómo ese último tramo de renta tributa o se grava a un tipo superior. Las cotizaciones sociales, aportaciones que las empresas y los trabajadores deben realizar al sistema de la seguridad social cada mes a cambio de la protección que este organismo pues brinda en concepto de prestaciones, de subsidios, etc. Los subsidios por desempleo son ayudas económicas que se conceden a aquellas personas que se encuentran en una situación de paro forzoso, es decir, están buscando un puesto de trabajo pero no lo encuentran y hayan cumplido con unos requisitos de cotización previa. Lo que os decía,
Los estabilizadores automáticos en fases de expansión, en las que crece la producción, hacen que se recaude más, tanto por impuestos como por cotizaciones por parte de la Seguridad Social. Y esos ingresos se deben de guardar para cuando llegue el ciclo económico de recesión, en el que serán necesarios para poder pagar todos los subsidios por desempleo y todas las prestaciones que en ese momento se necesiten. Muy importante esto, ¿qué efectos tiene sobre la economía las diferentes políticas fiscales que se pueden aplicar? Bien, la política fiscal expansiva viene de expandir, es decir, se centra en medidas que hacen que aumente los niveles de actividad económica. Una reducción de impuestos o un aumento del gasto público por parte del Estado se van a traducir, como tenéis en el cuadro, en una mayor renta disponible de las familias y en un aumento de los beneficios de las empresas. Entonces, si las familias tienen más renta, consumirán más; si los beneficios de las empresas son mayores, invertirán más. Y ambos fenómenos nos llevan a que la demanda agregada aumentará. Recordad que la demanda agregada era consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. Si la demanda agregada aumenta, pues también tendrá que aumentar la producción para atender a esa demanda del mercado. Aumentará el nivel de empleo; si se produce más, se necesitan más puestos de trabajo, más trabajadores, y aumentarán los precios. Claro, si ese aumento de los precios es excesivo, puede ser un problema. Una inflación bastante alta, pues ya sabemos que conduce a una pérdida de poder adquisitivo y que genera incertidumbre o inseguridad en los mercados. Por su parte, la política fiscal contractiva consiste en aumentar impuestos o en reducir el gasto público, con lo cual tiene justamente los efectos contrarios a la política expansiva, que cae la renta disponible, cae el consumo y la inversión, caerá la demanda agregada, es decir, el conjunto de agentes económicos están dispuestos a adquirir menos bienes y servicios, y por lo tanto la oferta, las empresas, ¿cómo reaccionarán? Pues produciendo también menos, despidiendo trabajadores, se destruirá empleo y los precios disminuirán.